Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Amados Live. Hoy os vamos a hablar sobre Puy du Fou, España. Es un parque temático sobre la historia de España que nos gusta muchísimo. El Pozo del Loco, así es como se traduce del francés al español, tiene, además del Parque de Toledo en España, un parque inmenso en Francia y además, en su expansión internacional, este año le llevará hasta Shanghái, en China. Pero hoy toca hablar de Puy du Fou España y veremos las mejores atracciones, contestaremos las preguntas más típicas sobre el parque y os contaremos otras curiosidades. Pero antes de comenzar, Rebeca nos va a presentar un poco lo más interesante de Puy du Fou España. Bueno, Puy du Fou España está en Toledo y se inauguró en 2021. De hecho, estábamos en plena pandemia y nosotros fuimos en abril-mayo de 2021, mascarilla incluida. Y desde entonces, desde su inauguración, ha sido un éxito de crítica y de público. Tiene muchísimos espectáculos. Son como películas históricas, cada zona es diferente, tiene muchos poblados de diferentes épocas y lo que más nos gusta, que tiene animalitos en los espectáculos, fuera de los espectáculos, por todos lados hay animalitos. Hay aves rapaces, hay caballos, hay bueyes, hay cabras, hay de todo. Y sobre todo recrean momentos clave de la historia de España. Los espectáculos son wow, tienen animales, efectos especiales, bailarines, acróbatas, bueno, de todo. Y bueno, el Sueño de Toledo, que fue el primero en abrir, antes de hecho de abrir, digamos, las diferentes zonas del parque, primero abrió el Sueño de Toledo y luego ya en 2021 el resto de zonas del parque. Y sobre todo fue donde, digamos que el primer wow, es un espectáculo impresionante y os contaremos todos los detalles y sobre todo, todo lo que necesitáis saber. Pero bueno, por el momento vamos a ver las atracciones que hay en Puy du Fou España y luego ya os contaremos en el final de esta parte el espectáculo más chulo. Bienvenidos a Puy du Fou y vamos por favor un poquito de distancia, que no mezclamos demasiado. Y disfruten el día. Y empezamos por A Pluma y Espada, uno de los espectáculos más sorprendentes de Puy du Fou España. Es un pabellón cerrado que por fuera y por dentro se asemeja a un corral de comedias de la época. En él se recrea la historia de Lope de Vega, el dramaturgo más importante del siglo de oro español. Y ante una auténtica obra de teatro nos encontramos con Lope de Vega, Cervantes, Fernán Gómez y otros personajes históricos de la literatura e historia de España. Con Lope como protagonista, que intenta estrenar su obra teatral de Fuente Ovejuna en el Corral de Comedias, y se ve perturbado por el comendador Fernán Gómez. Por tanto, la lucha pasa de la pluma a la espada, y el Corral de Comedias se convierte en un lugar de afrentas, cambiando de escenario a pueblo, presidio, barco, y todo ello sin salir del pabellón y sin que el graderío se mueva a nuestros pies para cambiar de decorado, como sí ocurre en otro de los espectáculos que luego veremos. Para mí es uno de los favoritos, pero en Puy du Fou España siempre hay más. Y llegamos a otra atracción que es Allende de la Mar Oceana. Es bastante popular. De hecho, es importante que vayáis un poco pronto porque se hacen unas colas tremendas y esto con el calor pues puede ser complejo. Y bueno, realmente por enterarnos un poco de qué es, esto es el barco de Colón. Es el barco en el cual, digamos, se simula y está recreado como ese espacio donde puedes vivir lo que vivió la tripulación en lo que es la travesía por el Atlántico. Es bastante oscuro, así que esto hay que tenerlo un poco presente. Hay zonas menos oscuras, pero en general es bastante oscuro. Comienza con, digamos, la preparación de la expedición. Podemos ver a Colón con los Reyes Católicos, sale Isabel la Católica, que con unos trajes, con unos vestidos, bueno, fantástico. O sea, todo está con un detalle simplemente espectacular. Y luego, pues, ya Cristóbal Colón, digamos que pasa al puerto en Palos de la Frontera y ahí pues podemos seguir viviendo los diferentes momentos de la tripulación y su viaje. Mientras cruzamos el Atlántico y vamos a ver las bodegas, vamos a vivir una tormenta, sientes el movimiento del barco. Aquí, y esto es importante para los sensibles, yo en general en barcos nunca me mareo, pero en esa atracción yo me mareo. O sea, yo muchas veces he salido con dolor de cabeza y bastante mareada porque es muy real. Entonces esto tenéis que tenerlo en cuenta. Y bueno, digamos que vivimos todo lo que vive la tripulación y la decoración está muy bien conseguida, realmente el detalle es increíble y llegamos a tierra.
llegamos, digamos, a la playa, donde ya, digamos, podemos salir del barco y, lógicamente, pues es una playa del Caribe fantástica, recreando, digamos, esa llegada. Vamos con el último cantar. Este es para nosotros uno de los espectáculos más famosos de Puy de Fou España. Y es que este espectáculo, aparte de recrear la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, es uno de los más increíbles. Está en un pabellón cerrado y esta representación histórica de la vida del Cid cuenta con grandes efectos especiales. El teatro en el que nos metemos para ver este espectáculo es un teatro semicircular que tiene proyecciones y decorados enormes. Si lo quieres ver con perspectiva, lo ideal es que te sitúes en la zona media del graderío, lo más centrado posible. Luego hablaremos un poco de lo que son los pase emoción, que te permiten pues acceder a localidades más exclusivas o con orden de prioridad y que recomendamos para ver ciertos espectáculos. En este, por ejemplo, la zona del pase emoción está abajo, muy cerca de lo que sería el escenario principal. Pero claro, cualquier zona ofrece una experiencia del show increíble porque es totalmente inmersivo. Ya os he dicho que el graderío se mueve. Bueno, pues el espectáculo comienza con el Cid campeador siendo desterrado de Castilla, luego sigue su viaje por la península ibérica, donde veremos pues distintas batallas, las más importantes, sus amores, sus conquistas. El espectáculo termina luego ya con la muerte del Cid campeador y la toma de Valencia. Es increíble entrar allí y ver esta historia del Cid y de la España medieval condensada en un teatro en el que vas a ver pues a la representación de más de 50 actores y bailarines y acróbatas, 10 caballos de raza hispanoárabe y hasta 500 trajes elaborados al detalle, con unas estudiadas coreografías tanto para las batallas como para los bailes, una banda sonora y efectos especiales increíbles. Vamos, que en esta grada giratoria con capacidad para 2000 personas vas a vivir y revivir en tu propia piel las aventuras del Cid, don Rodrigo Díaz de Vivar. Y vamos con el que sin duda es uno de mis favoritos, que es la cetrería de Reyes. Es una demostración de cetrería y la cetrería es el adiestramiento de aves. La mayoría de las aves son aves rapaces. De hecho, fuera de lo que es el recinto hay una pared con un montón de aves con las alas abiertas y puedes medirte contra ellos de lo enormes que son. Y bueno, es un espectáculo, a mí personalmente me gusta mucho. Es al aire libre, esto es importante. El resto no suelen ser todos al aire libre, pero este sí. Y aquí lo que ocurre es que, pues bueno, es una historia entre una princesa mora y un príncipe cristiano que, pues bueno, él está cortejando y entonces ellos van, digamos, demostrando con sus aves y el príncipe también va enseñando sus aves. Y digamos que las aves van volando de un lado al otro, que eso es impresionante, y les van dando comida y lanzándolos, digamos, de un lado al otro. Y aquí, pues, lo más interesante es ver la cantidad de aves, las diferentes especies. Hay absolutamente de todo. Hay halcones, hay serpentarios, hay grullas, hay búhos, hay águilas, hay milanos castellanos. Bueno, es una cosa espectacular, es un duelo en el aire y pues bueno, todo por el amor de esta princesa mora cortejada por este príncipe cristiano. Y bueno, aquí varias cosas importantes. A lo largo del día, digamos que el show cambia. Nosotros en estos últimos años hemos ido en diferentes horarios. Mi favorito, mi recomendación es la primera hora. Eso significa que hay que llegar muy pronto al parque. Tenéis que estar, yo recomiendo 10 minutos antes de digamos, la apertura del parque, ya en la puerta del parque, para directamente caminar. Porque si no lleváis pase emoción suele haber una cola enorme y si lleváis pase emoción, pues fenomenal, que es como nosotros siempre vamos. Y bueno, aquí lo importante es ponerse, digamos que en la parte de hasta atrás, pero no en las últimas filas y siempre, digamos, pegado a los pasillos donde están los palos donde se van a posar los aves. Otra cosa interesante, si llevas gorra, probablemente te pongan uno en la cabeza. Yo quería sentir esa experiencia, entonces un día que no hacía sol, pero no había que llevar gorra, yo llevé mi gorro y me pusieron uno en la cabeza y tienen mucha fuerza, fue muy divertido, la verdad es que me lo pasé fenomenal. Y vamos pues con una de las últimas novedades de Puy de Fou, El misterio de Sorbaces. En 2023 se estrenó este nuevo espectáculo inspirado en la época
en la que en la península se produjo la caída del Imperio Romano y el ascenso de los reyes godos. La historia es la de la boda prohibida entre una joven romana y un príncipe godo, en presencia de la Santa Reliquia. Con la cristiandad de fondo, la guerra se cierne sobre los territorios, con el rey Recaredo dispuesto a saquear. No es ningún trabalenguas. Pero bueno, este espectáculo, que también está bastante bien, se celebra al aire libre, igual que Cetrería de Reyes, que acaba de comentar Rebeca. Dura tan solo 30 minutos, pero es uno de los más espectaculares por la puesta en escena, ya que utiliza hasta 1 hectárea de terreno, sí. Vamos a ver, que el escenario es como un campo de fútbol. Y allí pues realizan justas a caballo, batallas de época con lanzas y escudos, bajan por un terraplén a atacar el pueblo. Bueno, este espectáculo, además de ser una joya histórica, se basa en un tesoro que se descubrió en Toledo, en la provincia de Toledo. Este tesoro fue localizado en el año 1858 en Guadamur, el tesoro de Guarrazar. Tiene una corona y un custodio y una iglesia que aparecen en este espectáculo. De hecho, allí hay una basílica real que hoy es desaparecida, que se llama Santa María de Sorbaces, y es la que da nombre a este espectáculo. Las coronas o el tesoro de Guarrazar se conservan actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de España y en el CLANI de París, y todavía asombran a la comunidad científica. Y ahora vamos a la joya de la corona, que es El sueño de Toledo. Aquí, bueno, es el mejor espectáculo, sin duda alguna. Nosotros hemos visto este espectáculo 3 veces y, bueno, nos ha pasado de todo. Ahora os lo cuenta Charlie. Bueno, pues en este espectáculo, que recrea la historia de Toledo y también de España desde la época romana hasta la actualidad, pues bueno, es un espectáculo que lo hemos visto lloviendo, diluviando, con 40 grados de sol, aunque fuesen las 10 de la noche. Bueno, es un espectáculo nocturno. Es único en el mundo. Es el espectáculo más grande de España. Si antes os decía que el Misterio de Sorbaces tiene 1 hectárea en la representación, pues este tiene 5. Imaginaros, 5 campos de fútbol puestos uno detrás de otro. Pues ahí es donde se representa el espectáculo. De hecho, es increíble porque tú ves, más bien oyes, dependiendo dónde te sientes, tiene una coordinación con el sonido, como en grandes festivales, para que no se produzcan ecos. Y bueno, nosotros ya lo hemos visto 3 veces y ninguna de las 3 nos ha dejado indiferente, ¿verdad, Rebe? Sí, lo volveremos a ver, seguramente. Aquí, importante, es una entrada separada del parque. De hecho, lo puedes comprar sin ir al parque. O sea, puedes directamente ir solamente al Sueño de Toledo. Está de abril a octubre y dura 80 minutos. Son 200 actores, somos 6.000 espectadores y además la grada la han ido ampliando. Y bueno, pues lógicamente comienza con la fundación de Toledo, pasan los romanos, los visigodos, toda la historia de Toledo a través de los siglos. Digamos que desde el Toletum hasta pues, las diferentes conquistas, el escenario cambia una barbaridad de veces, la iglesia se convierte en mezquita, llega la Reconquista, también ocurre la llegada del ferrocarril, la Guerra Civil Española y bueno, al final el espectáculo termina con la celebración de lo que es la historia de España y la ciudad de Toledo y pues eso es fantástico. Bueno, pues El Sueño de Toledo, como veis, es un espectáculo mágico que te va a transportar a otra época. Es una forma única de conocer la historia de Toledo y España, porque está condensada en 80 minutos y con proyecciones, videoproyecciones y videomapping y efectos especiales increíbles, aparte de todos los actores, porque puedes ver, actores y lo que no son actores, también animales, porque puedes ver allí caballos, bueyes, cabras, todos ellos pertenecientes al parque, que además todos estos animales los puedes ver a lo largo del día en los distintos establos. Y desde luego que yo creo que es una de las experiencias familiares más increíbles que puedes hacer en España y a buen seguro te va a encantar. Y bueno, ya hemos hablado de los diferentes espectáculos y opciones del parque, pero bueno, Puy de Fou va cambiando, va ampliando. De lo que nosotros conocimos en abril 2021 a nuestra última experiencia en septiembre de 2023 ha cambiado una barbaridad. Se siguen creando espectáculos, se siguen creando zonas, ya no solamente espectáculos grandes, sino espectáculos de restaurantes, más establos con más animales, bueno, hay de todo. Así que bueno, vamos a hacer un
rapidísimo preguntas, trucos y consejos con nuestra experiencia de todas las visitas que hemos hecho para que vuestra visita a PUDEFU España sea espectacular. Vamos a ello. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿cuándo está abierto el parque? Bueno, pues el parque, por norma general, está abierto de marzo a noviembre. Lo que pasa es que también tenemos temporada de Navidad, que luego os contaremos. La mejor época para visitarlo es en primavera u otoño, porque hay que tener en cuenta que las olas de calor, visitar el parque a más de 40 grados, pues no es algo muy recomendable, porque a pesar de que muchos de los auditorios están acondicionados y son cerrados, otros como el de Cetrería de Reyes y habéis visto ya el Misterio de Sorbaces o de Tal Palo, que es un espectáculo del que no hemos hablado, están al aire libre. ¿Qué orden es el mejor para visitar el parque? Desde mi perspectiva, lo mejor es ver a las aves a primera hora. Como todo animal, normalmente los animales están mejor a primera hora de la mañana. Digamos que están más activos. Por lo tanto, es muchísimo más recomendable ver este show el primero. Lo que pasa es que esto está lejos, así que hay que llegar 10 minutos antes de que abra el parque y caminar hasta la cetrería. De ahí, lo ideal es pasarse una de dos, o a lo que es el show de Cristóbal Colón, sobre todo porque si no, luego se hacen unas colas interminables, y luego justo enfrente tenemos a Pluma y Espada y luego tenemos el nuevo espectáculo. Y digamos que así lo vamos haciendo por zonas. Hay que recordar que se anda muchísimo, por lo tanto lo mejor es ir haciéndolo por zonas. Y luego ya volvemos, digamos, al principio donde tenemos el espectáculo del Mío Cid. Y recordad que el Sueño de Toledo va aparte y que esto se puede contratar sin tener que ir al resto. Y además en el Sueño de Toledo hay una zona especial de gastronomía muy chula que se puede llegar antes, por lo tanto se puede hacer esa parte sin tener que hacer el resto del parque. ¿En qué época histórica está decorado el parque? Vale, pues porque estamos hablando de que es un parque histórico, pero el parque está decorado en distintas épocas históricas. Hay distintos barrios, por ejemplo, la Puebla Real, que está ambientado en el siglo XII, o el Arrabal, que está ambientado un poquito más después en el siglo XIII. Villanueva del Corral, que ya es el del Corral de Comedias y ya estamos hablando del siglo de oro y es el siglo XVI. Luego el Axar Andalusí está ambientado en lo que es la conquista de los árabes a la península ibérica. O la Venta de Isidro, del siglo XVIII. Y como no, en cada zona están adaptados los negocios de bebida y comida a lo típico de cada época. Bueno, ¿qué restaurantes recomendamos en PUDEFU? Bueno, hay que tener en cuenta que este parque es francés, así que comer se come bien. Y eso es una realidad. Además son productos locales y la verdad es que las cocinas son deliciosas. Pero si no te apetece comer en PUDEFU, es importante recordar que se puede llevar la comida. Hay muchos restaurantes de menús cerrados. Aquí, pues bueno, estos restaurantes suelen estar tematizados, la verdad es que son fantásticos y muy divertidos. Y luego está, digamos, toda la zona de restauración con puestos, hay hamburguesas y bueno, hay muchísimas zonas y opciones. O sea, por opciones no nos vamos a quejar. Y bueno, en los restaurantes, digamos que están los restaurantes que tú llegas y puedes pedir ahí sin ningún problema, y luego están los restaurantes de menú, ya sea de carta o que tengan su menú cerrado. En estos es súper importante reservar y mi recomendación es que llaméis para reservar, porque en la web muchas veces no te deja, de hecho en los últimos años no se podía, y para reservar lo mejor es llamar y preguntar el día, la hora y sobre todo pues tener esa reserva ya hecha, porque normalmente cuando llegas al parque puedes acercarte a los restaurantes y decir, oye, perdona, ¿tienes un hueco para la 1? Y lo más seguro es que te digan que no, o que te digan, bueno, puedes hacer una cola como de lista de espera y si hay alguien que no haya venido, te dejamos pasar. Pero para espectáculos importantes, digamos restaurantes espectáculos importantes como el Bodegón del Capitán, tienes que tener reserva, si no, no lo vas a ver. Este restaurante es súper chulo porque tú estás comiendo y tú pues ves el espectáculo del Bodegón del Capitán, caballo incluido, es fantástico, nos encanta.
Y bueno, como os decía, hay muchísimos puestos, que la comida es deliciosa. Yo siempre que voy tengo que ir a la quesería de María a comer mi tabla de quesos con mi tinto de verano, fundamental. Hay una tetería, que es el mes del Siraf. Hay una crepería y bueno, hay muchísimas opciones. Como restaurantes, pues tienes el mesón de Carlomagno, el mesón de Buen Llantar, que es uno de nuestros favoritos, y esto es una buena recomendación para cuando hace mucho calor o de repente se pone a llover y estás en la zona, digamos, de la entrada donde está el show del Mio Cid, la bodeguita del Tuerto Miguel. Tiene un montón de tapeo, puedes pedir una jarrita de tinto de verano, está fenomenal. Cafés también para media tarde, ahí sirven cafés, y tiene, digamos, una zona, digamos, dentro que está muy cómodo y nos gusta. Vale, la pregunta del millón. ¿Merece la pena el pase emoción? Pues vamos a ver. Las entradas se pueden comprar online o en la taquilla del parque, pero te recomendamos comprarlas previamente y valorar si te merece la pena el pase emoción, con el que en un solo día podrías ver todo el parque, al menos actualmente, sin apenas colas y con horarios programados, por lo menos las principales atracciones, no todas las representaciones teatrales como las de A Tal Palo y demás, pero probablemente las más grandes sí. Si no vas con el pase emoción para ver todo el parque, es mejor invertir un par de días, puesto que las colas a los espectáculos, las distancias entre los mismos y los horarios de representación harán que no puedas verlos todos en el mismo día. Ten en cuenta que cada vez que pase el tiempo habrá más espectáculos y según vayan mejorando el parque es mejor que evalúes el pase emoción si quieres ver cuanto más mejor en un solo día o si lo que quieres es ir un día a repetir espectáculos concretos. ¿Dónde alojarnos si vamos más de un día a Puy de Fou? Nosotros, de las 3 veces que hemos ido, 2 hemos ido ida y vuelta, por la mañana en coche y volvíamos a casa tarde, da igual. Y la primera vez sí que nos quedamos en Toledo, también porque era pandemia. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que, aunque en Francia sí que en el parque hay hoteles, en España no, ¿vale? Y bueno, realmente las opciones son quedarte a dormir en Toledo, que de hecho hay algunos autobuses que van directamente desde Toledo al parque, y también, digamos, los pueblos cercanos tienen hoteles, casas rurales, alojamientos, te puedes quedar viernes, sábado y luego ya el domingo tranquilamente te vas a casa. Bueno, ¿y cómo llegamos al parque y aparcamos? Que esto es importante. Bueno, pues el parque está ubicado en la carretera CM40 de Castilla-La Mancha, salida 13, a unos 10 kilómetros de Toledo y a 80 kilómetros de la capital de España, Madrid. El aparcamiento es inmenso, pero siempre es mejor llegar pronto para poder aparcar lo más cerca posible de la entrada. También es mejor aparcar del lado izquierdo, puesto que luego está la salida de vehículos más cercana. Pero bueno, estos son tips que pueden cambiar. Y en el otro lado, ¿vale? En el lado derecho se suelen generar más embudos, pues por la disposición que tiene el parque. Pero bueno, hay que tener en cuenta, que ya os lo hemos dicho a lo largo del vídeo, que hay que andar bastante hasta la puerta principal. Como mínimo otros 700 metros desde la primera plaza de aparcamiento o desde donde llegan los autobuses y taxis. Y daros cuenta que ya que el terreno es en tierra, si el día es lluvioso, lo mejor es que llevéis calzado y ropa adecuada, sobre todo si vais en coche, que lo llevéis. Bueno, y es probable que tengas o no pase emoción, dependiendo de si vas un día o 2 días, tengas tiempo muerto, eso nos ocurre a todos. Y bueno, no pasa nada, el parque, además de los espectáculos que ya os hemos contado, los restaurantes, pues tiene un montón de cosas. A mí, personalmente, me encanta ver animalitos. Tienen un montón de corrales, pues están los bueyes, que luego vamos a ver en el Sueño de Toledo, pues están los burritos, hay ovejitas, están las cabras, bueno, hay animales, me encantan, los puedes ver, están ahí, no les deis de comer, ¿vale? Ellos tienen su propia alimentación, no les tiréis comida a los animales, pero bueno, es bonito verlos que están ahí en el parque sabiendo que esos animales luego van a estar en el espectáculo. De vez en cuando pasan los caballos también, es fantástico, es que hay animales por todos lados y a mí me encantan. También te puedes hacer un montón de fotos en muchos sitios. Mi foto favorito, ya os lo he dicho, es en la zona de la cetrería, donde están todas las aves con las alas abiertas y tú te puedes hacer ahí la foto, me encanta. También hay un montón de puestos, ya os he dicho la quesería, es muy muy buen sitio, que además está entre la cetrería y el resto de la zona, por lo tanto esa es una buena zona para parar. Lógicamente, tienditas,
hay de todo. De hecho, mi Pamela me la compré ahí. Muy buena calidad de producto, productos para los niños, para las señoras, para los señores, para todo el mundo. Es algo fantástico, un buen recuerdo. Y, por ejemplo, nos gusta mucho también en el tiempo muerto ir a la zona donde está el herrero, donde puedes ver dónde están las diferentes espadas, y la verdad es que hay muchísimas cosas, además de microteatro a lo largo de todo lo que es el espacio, donde de repente sale un actor y mientras estás comiendo puedes ver pues, cómo hacen sus diferentes obras de teatro. ¿Qué es lo que más nos gusta de la comida del parque? Bueno, pues si queréis disfrutar de la experiencia completa, ya os ha mencionado antes Rebeca una serie de restaurantes y puestos, lo mejor es ir a alguno de los restaurantes de época que hemos comentado antes, con platos típicos castellanos, por los codillos asados, el cordero, las chuletas. Bueno, hay puestos que también tienen quesos típicos españoles, tanto de queso, de oveja, de cabra, de vaca. La variedad de restaurantes y puestos de comida es muy amplia, tanto dentro del parque como fuera de él, en el poblado de la Puebla. Y en cuanto a postres, una recomendación: la famosa confitería Santo Tomé de Toledo está presente con sus mazapanes dentro del parque y te los puedes llevar a casa. Bueno, y hasta aquí nuestro vídeo de Puy de Fou. Esperamos nuestra experiencia os haya sido de utilidad. Seguro que sí. Pronto haremos otro vídeo con más recomendaciones, sobre todo de Navidad, de nuevos espectáculos, cómo son los barrios uno a uno y mucho más. Pero lo mejor es que lo visitéis y nos lo contéis en los comentarios. Así que muchas gracias por seguirnos. Si tenéis dudas, preguntarnos, y pues sobre todo muchas gracias por seguirnos aquí en Amados Live. Hasta pronto.